Hey, hey, bendiciones y dime si estás listo para los cupcakes más esponjosos y deliciosos que jamás has visto. Pues hoy te enseño a preparar estos cupcakes de vainilla, suaves como nube, húmedos y con un aroma irresistible, ideales para cualquier ocasión. Así es que quédate hasta el final del video porque te compartiré todos mis trucos para que esa masa te quede perfecta. Así es que vamos arriba. Y comenzamos con una barra de mantequilla. Esta que estoy utilizando tiene 113 gramos. Quizás en tu país las barras tengan 115 o un poquito más. Esto no importa, puedes utilizarla. Es una barra de mantequilla o el equivalente también a media taza. Y para trabajarla necesitamos que esté a temperatura ambiente. Pero si la temperatura de tu país es muy cálida y la mantequilla está muy flojita, muy suave, déjala un poco fría antes de comenzar el proceso de batido, para que esté un tanto firme y no demasiado aguadita. Para este proceso puedes utilizar perfectamente una batidora así de mano, como la que yo estoy utilizando, o una grande de las de pedestal. También podrías trabajar con unas varillas manuales, te dará un poco más de trabajo, pero no es imposible. Y voy a estar agregando un cuarto cucharadita de sal, aunque la mantequilla tenga sal, y también 200 gramos de azúcar. Y vas a ir haciendo este cremado a velocidad media hasta que la mantequilla cambie de color a un color más blanco y duplique su tamaño, se vuelva una pomada. Durante el batido vas a detener la máquina unas cuantas veces, vas a unificar con una espátula y continúas batiendo. Esto es para asegurar de que todo está quedando uniforme. Y esta es la parte más importante para que esos cupcakes queden esponjosos y bien suavecitos. Incorporar todo ese aire a nuestra mantequilla es la parte en la que debes de poner mayor atención en el proceso de realización de esta receta. Y esta es la textura que estamos buscando, blanquita, aireada y como una pomada, bastante firme, ¿la ves? Y por acá tengo 2 huevos que son parte de la receta y vamos a batirlos un poquito para que sea mucho más fácil integrarlos a la mantequilla. Así unificas la clara, que es humedad, líquido, y la yema, que es grasa. Entonces vamos a poner la mitad de los huevos como si estuviéramos agregando uno a la vez. Y continúas batiendo hasta que no haya restos de huevo. Y agregas el segundo huevo o la otra mitad de nuestra mezcla. Una vez esté todo bien integrado, vas a agregar 2 cucharaditas de vainilla. Bates esta parte y ya empieza a oler rico a vainilla. Y tengo también 190 gramos de harina tamizada con 2 cucharaditas de polvo para hornear, de los cuales voy a agregar primero la mitad y con la velocidad baja de la batidora, a partir de este punto, vas a ir unificando. Ya no estamos batiendo, estamos unificando los secos a la mezcla. A partir de aquí debes de ser un poco más gentil, la velocidad baja, despacio y por poco tiempo, para no desarrollar el gluten de la harina y que entonces la masa se vuelva dura. Te puedes ayudar con la espátula para recoger cualquier resto de harina y que no te queden grumitos, pero vamos a mezclar más suavemente y por el menor tiempo posible. Ahora voy a agregar media taza de leche. Acá puede ser que sientas que la mezcla se quiere como que separar, se quiere cortar, pero no te preocupes. Una vez integres la segunda tanda de harina, todo se va a unificar sin mayores inconvenientes. Integramos entonces el resto de la harina que teníamos reservada. Mezclamos un poquito más a velocidad baja, como te dije. Y mucho mejor si quieres apartar ya la máquina y terminar con la espátula. Así te va a quedar tu masa sedosa, esponjosa y bien deliciosa. Entonces, con tu bandeja para cupcakes lista ya con sus capacillos, vas a colocar en cada cavidad 2/3 de la mezcla. Esto es
un poquito más arriba de la mitad para darle el espacio a que crezcan sin desbordarse. Y una vez listo, das un par de golpecitos sobre la mesa para que la masa se acomode perfectamente a la forma de cada una de las cavidades. Estaremos horneando a 325 grados Fahrenheit de 18 a 20 minutos. Y tarán, así de doraditos te van a quedar. Los vas a dejar en la bandeja unos cuantos minutos y luego lo pasas a una parrillita para que terminen de enfriarse. Y mira qué esponjosos, suaves, húmedos. Esta receta verdaderamente que es a prueba de fallos y perfecta. Pero a esto como que le falta un topecito, ¿verdad? ¿Qué te parece si hacemos un delicioso merengue italiano o suspiro a prueba de fallos para el próximo video y así decoramos nuestros cupcakes? Tenemos una cita entonces. ¡Nos vemos!